Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo Bueno, andan? gracias por la invitación, de parte de las dos, gracias por la invitación al espacio y gracias a todos por venir a escucharnos un rato hoy. Nos presentó Jorge, pero bueno, les damos un pantallazo de quiénes somos. Yo soy Caro Smith, soy supervisora creativa en Disney, en el equipo de producciones originales. Gret también está a cargo de creatividad en el canal de Star Channel. Llevando toda la señal adelante y trabajamos en Disney haciendo desde cuestiones de señales y cuestiones diarias hasta campañas institucionales y trabajando tercerizando para clientes, como dentro de una in-house que se generó dentro de Disney. Gret, no sé si querés hacer algún comentario antes de No empezar. mucho más, gracias por presentarme. Bueno, particularmente mi vínculo con la redacción tiene que ver desde que estudio, todavía estoy a pocas materias de terminar comunicación, donde también estudiamos con Caro juntas. Nos conocimos trabajando para Disney, pero nos dimos cuenta que íbamos a la misma, asistíamos a la misma institución que es la UBA, así que acá estamos en estos viajes todas juntas. Y viniendo de ahí, viniendo también de haber estudiado periodismo, la verdad es que soy bastante obsesiva con la redacción, eso si vienen a nuestro curso, nuestro taller, lo van a poder ver, y hoy más que nada va a ser un acercamiento porque es un statement más que nada de por qué es importante para la redacción, tanto para la publicidad como para un poco todo, ¿no? Exactamente, sí, vamos a hablar desde un lugar de redacción general, no vamos a hacer tanto hincapié en los contenidos de nuestra clase hoy. Como decía Jorge, durante nuestro curso vamos a hablar, sí, de cuestiones de estructura específicamente y cuestiones de formación en cuanto a los formatos, cómo nos conviene hablar y elegir palabras para explotarlo, pero hoy vamos a hablar un poco más general de la redacción y de cómo aplicarla a diferentes espacios y a diferentes ámbitos que lo requieran. Voy a compartir. Y la pregunta que les traemos, esperen un segundo que me quedó algo abierto. La pregunta que les traemos el día de hoy es esta. ¿Por qué aprender a redactar en un mundo que no quiere leer? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero seguramente conozcan a alguien que les pasa, que cada vez le da más fiaca ponerse a leer un libro, a leer artículos, a leer notas, y dice que no tiene ganas o no tiene tiempo para leer. Bueno, un poco esto era una introducción de quiénes somos, que la terminamos haciendo un poco más rápida. Pero bueno, si quieren les contamos un poco a modo de tweet quiénes somos. Yo soy Caro, soy publicista, redactora y manija. Tengo un título de la escuelita que dice que soy creativa. Me faltan 3 materias para recibirme en la UBA como licenciada de comunicación social. Me crié en Young and Rubicam y me estoy emancipando en Disney en el área de producciones originales. Y soy una corpolaver porque soy una cerda capitalista y no tengo ningún tipo de tapujos en decirlo. Bueno, creo que ya todos pudieron leer mi tweet y no es mucho más de lo que ya les dije. Estudié periodismo, estoy a pocas materias de ciencia de la comunicación, devine en publicista porque me gusta mucho el mundo de las ideas. No sé si tanto más que de la información, pero bueno, los procesos creativos me interesaron más, ese fue el camino que hice, siempre desde el lado de la redacción. Y ahora estoy trabajando para Disney, particularmente para la señal de Star Channel, que es el canal que llevo en la diaria. Y bueno, siempre vi mucha tele y estuve mucho tiempo en internet, así que un poco es lo que terminé haciendo. Bien, entonces lo que queríamos charlar un poco hoy es esto, ¿no? ¿Por qué es importante aprender a escribir en un mundo que dice que no tiene ganas de leer? Y tenemos varias razones para esto. La primera es porque, quiera o no, todo el mundo que sabe leer, lee. Leemos y leemos muchísimo más de lo que pensamos, y hay muchas veces que terminamos leyendo más de lo que leíamos antes. Imaginen, por ejemplo, una hoja 4, eso implica 500 palabras aproximadamente. Pero les invitamos a hacer un ejercicio de sacar sus celulares y chequear cuántos mensajes sin leer tienen en un grupo. ¿Y cuánto tiempo les lleva a scrollear eso? Sacar la cuenta a partir de eso, de si creen o no que escriben más de lo que escribían antes y si leen más de lo que leían antes. Porque quizás uno no se da mucha cuenta, pero estamos todo el tiempo embebidos en la redacción y en la lectura,
en WhatsApp, en redes sociales, en un montón de espacios que te invitan a leer en un código diferente, pero que sin embargo sigue siendo lectura. Eh, quiero saber si ya vieron. Yo, por ejemplo, ya tengo 183 mensajes en un grupo en un ratito. Así que imagínense si cuando les responden tipo, che, ¿cuánto leen ustedes? Y uno dice, no, yo no leo mucho, la verdad, es como fake, todo es fake. Vivimos leyendo y escribiendo. Mucho más, incluso que quizás hace algunos años, y creo que muchísimo más que antes de esta pandemia, porque creo que ahora estamos muchísimo más atravesados por todas las conexiones que tienen que ver con escritura y lectura. Sí, totalmente. Y ahí está el riesgo, ¿no? Porque acá, como dijimos en el texto, nadie quiere caer en el flagelo de las palabras inventadas o escribir mal, sea o no a propósito, porque todos estamos constantemente en contacto con este tipo de memes o con este tipo de diálogos y palabras, como sonrisación, morición, y voy a hacer la compartición de un meme, que está buenísimo, es muy divertido, todos lo hacemos, pero llega una instancia en la que si vos lo aplicás en otro contexto, puede ser un poco conflictivo. Y quizás uno no lo termina siendo del todo consciente y se le escapan algunas cuestiones que no pasa nada si quizás lo haces en una reunión de trabajo, si es con el cliente intentemos que no, pero sí puede suceder que se te escape en algún guión o en algún otro lugar donde no correspondería que vaya. Entonces, si hacemos este tipo de lecciones, está bueno que seamos conscientes de esto, porque estamos tan embebidos todo el tiempo con hablar en este, no sé, eh, a ver con A, B larga R, en vez de a ver. Ese tipo de cosas que hacemos jugando se pegan, se nos impregnan y es un peligro del que tenemos que tener conciencia. Exacto, hay toda una cuestión que la vamos a ver bastante durante los que quieran participar de Wordsmithing, que es esto del pasaje de lo dialógico a lo redactado y de lo redactado a lo dialógico, porque siempre es como que están en tensión y pueden convivir, porque de hecho muchas veces uno pasa que a la hora de expresarse a nivel conversación, diálogo, uno tiene cierto tono y ese tono, cuando uno lo quiere pasar a la redacción, le es un poco difícil, porque bueno, obviamente que la redacción tiene sus formalidades, pero así como tiene sus formalidades, también tiene sus tonos, y eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Porque muchas veces, nos ha pasado varias veces, incluso hasta que uno, como es, hace el ejercicio de la escritura, porque es un ejercicio, chicos, eh, nos pasa esto de estar escribiendo algo, uno habla de una manera y cuando está escribiéndolo parece que se puso un traje y es una persona súper hiper formal y a veces el texto no pide eso. O a veces el texto sí pide que uno sea una persona hiper formal y uno no entiende el argot que tiene que usar y todo. Y bueno, eso es una elección de palabras y de estructuras y de ritmos, que es la idea de lo que se va aprendiendo en redacción. Y más particularmente en lo que es una redacción creativa a nivel publicitario, a nivel comunicación, porque uno no deja de ser esa persona que escribe, pero también a nivel de publicidad uno está escribiendo también por una marca. Y esas son las diferencias que uno va encontrando y que vamos a ir trabajando bastante en clase, la tensión entre el diálogo y la escritura. Exactamente. Bueno, y tenemos una segunda razón de por qué nos conviene aprender a escribir bien, que es porque la gente no tiene ganas de leer cosas random y menos publicidades. Y por eso es que nos toca aprender a hacerlo de forma coherente y de forma que podamos atraer al público. Porque, por ejemplo, imagínense leer esto. ¿Se detendrían ustedes a leer toda esta página entera llena de texto? Una cosa que vamos a charlar a lo largo de las clases es diferentes formatos de avisos y este que les presentamos acá es un long copy. Es un formato de otra época, que era muy común en esa época, donde había pocos recursos, donde primaban las ilustraciones, la tipografía, porque no había mucho presupuesto ni demasiada técnica como para establecer otros formatos, y donde había un spam de atención que permitía leer todo esto. Y sin embargo, hoy, que no nos bancamos una carilla ni un mensaje demasiado largo en un chat de WhatsApp, esta lección de hacer este aviso es una lección visual y tiene un porqué, y tiene otro atractivo diferente, está intencionado.
porque por ejemplo en este formato lo que tenemos es un titular breve de impacto, que lo que te dice es jugar con el mismo formato, te dice, si tenés un span de atención demasiado chico para leer todo esto, lo único que tenés que saber es que hay un festival de cine para vos. Y después sigue. Y ya te está hablando del tono que tiene, ya te está hablando del tipo de películas y de comunicación que vas a encontrar ahí, porque es atrevido, es un poco sarcástico, es un poco cínico. Entonces, desde los formatos mismos es que tenemos que hacer una elección inteligente para atraer a la gente al tipo de comunicación que queremos dar. Si la gente no tiene ganas de leer publicidades, tenemos que al menos encontrar las formas en las que los podemos cachar y generarles un poquito de intriga. Una razón número 3, porque un titular mal escrito lo puede arruinar todo, e incluso decir lo contrario a lo intencionado. Y acá pusimos, por ejemplo, el ejemplo del pasacalle, porque esto no aplica únicamente a la publicidad. Es muy normal encontrar situaciones donde encontramos algo mal escrito, algo mal expresado, y nos malentendemos, nos descomunicamos, como en una charla de WhatsApp mismo, volviendo a la anterior. Es muy fácil complicar la comunicación y que el otro decodifique algo que no fue lo que intencionamos originalmente. Y perdón que agregue, pero es muy común empezar a dudar incluso de cómo se escribe algo, de si es haber o haber, si es hacer o hacer, si es hecho con H o hecho con E. Y obviamente no vamos a hacer un repaso de todas las reglas ortográficas en Wordsmithing, creo que es algo que en 10 clases, si no lo tuvimos en primaria y secundaria, es muy difícil de impregnar, pero sí vamos a estar muy atentas a eso, y sí vamos a estar muy atentas a marcar estos detalles, y quizás aprendan una regla que en algún momento no la aprendieron y les pueda servir para el resto de sus vidas, como presencia, que no va con ese C. Exacto, sí, y la ortografía y la puntuación son muy importantes y como decía Gret, no es una cuestión de aprenderse sí o sí todas las normativas y de analizarlas de memoria, sino como tener un conocimiento general de ellas, y en las que tenemos dudas, no tener temores de asistir a algún tipo de regla general o algún tipo de corrector que nos pueda ayudar, pero que lo que nosotros como redactores sí tenemos que saber hacer es organizar las estructuras y tener una base de puntuación que permita comunicar nuestro mensaje de forma clara. Si no, es muy difícil. Porque, por ejemplo, si no conocemos bien las reglas ortográficas, podemos tener problemas como este que planteamos acá. Si tenemos una oración en la que cambiamos un sí con tilde por un sí sin tilde, podemos convertir una oración afirmativa en una condicional. Por ejemplo, si digo, si las mujeres fuesen fuertes, o si las mujeres son fuertes, estoy haciendo una afirmación. Y si digo, si las mujeres son fuertes, es un condicional y puedo cambiar por completo el sentido que estoy dando en la oración. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas y sí tener un ojo afilado sobre la ortografía y la puntuación. Y yo sé que existe Google y que te subraya cosas y todo, pero no siempre te las subraya bien. Y está bueno estar atento a estas cosas también, porque a veces pones el autocorrector y el celestito marca alguna cosa que es una puntuación extraña que Google entendió diferente en el pasaje de neutro a argentino, por ejemplo, al voceo, y ya está, te cambió todo también. Entonces siempre es bueno empezar a internalizarlo, y en eso vamos a estar atentas a machacarles un poco la cabeza. El autocorrector es traidor, es totalmente traidor, no hay que Ay, confiar en sí, él no hay nunca. que confiar en él. Eso es lo que se tiene que llevar de esta charla, nada más, no confiar en el autocorrector. No confíen en Google. Bueno, y estos son ejemplos de que le puede pasar literalmente a cualquiera un error, pero que si tenés haters alrededor, van a tomar ese espacio de equivocación para arremeter contra vos. Por ejemplo, en Twitter al Expósito, que puso decisión con la S y la C mal, o Vicky Sipolitakis, que puso haber en un texto larguísimo, pero una vez que ves el haber escrito mal, no podés mirar el resto, como que le quita importancia al resto del texto que escribió. Y esta otra placa, no sé si hay gente que no es de Argentina, pero Crónica TV es un noticiero argentino que se caracteriza por tener placas muy polémicas y titulares que Muy van demasiado amarillista. al choque, sí, muy amarillistas. Si no lo vieron nunca, googleen Crónica TV,
placas y se van a encontrar con unas cosas muy interesantes. Pero por ejemplo, es un noticiero y pone lo bloqueé de todos lados, que ya de por sí está mal escrito, y el subtítulo, que no tiene ningún tipo de tilde, dice su ex la secuestro, la encierro y la torturo. O sea, está mal la expresión de la comunicación, y si una persona fuera de contexto entra acá, va a generar al menos confusión. En este sentido, perdón, agrego también hablando de la importancia de ser redactor, porque acá estamos viendo, tipo, más allá de lo anecdótico del blooper, de tener un error de ortografía, la persona que escribe los graphs del noticiero es una persona que escribe el graph, es un redactor. La persona, Lali Espósito, seguramente tiene un community manager y se debe haber querido matar por ese error de ortografía. De la misma manera Vicky Politakis. Entonces, en ese sentido, ese también es el trabajo de un redactor. Y por eso es importante tener una materia que sea como wordsmithing, que es mucho más en la cuestión de las palabras, en la cuestión de las estructuras, porque es parte de nuestro trabajo. Después uno ve un aviso, ve un comercial, ve un montón de cosas, y como la lectura es algo que uno tiene tan internalizado, y la escritura también, eh, no se da cuenta del cambio que hay de una cosa a la otra hasta que ve el error. Y por eso está bueno aprender las reglas antes de tener el error. Exactamente, y sobre todo por este punto de que un error te puede descalificar mucho, aunque sea de uso común, como es este caso, que seguramente todos lo han vivido en carne propia, de ir por la calle y encontrar carteles en restaurantes que te dicen gratis, hoy y cosas así. Otro gran flagelo, el de las comillas. No, es terrible. El uso excesivo de comillas es un mal que ha caído sobre la sociedad y parece no irse nunca, pero si te digo que es solo para hombres, al tener las comillas este uso de doble sentido, de doble semántica, ¿qué me está queriendo decir con hombres? No se permite el ingreso sin barbijo. ¿Qué estamos queriendo decir acá? Y esto que puede parecer, no sé, solo divertido, un error bobo, algo que se hace a propósito para llamar la atención, si lo haces con una marca, puede tener un problema muy grande de un mensaje que se entienda mal. Y puede caer en un espacio que va a ser un poco difícil quizá para salir a la marca si queda colocada en alguna situación y es escrachada, vas a tener un tiempito en el que la marca le va a costar salir de ahí. Y ese es el verdadero problema. Otra razón, porque para contarlo bien, primero tenés que escribirlo mejor. Por esto es importante aprender a escribir, porque escribir nos ordena las ideas de la forma en que a ustedes les resulte mejor. Pueden ser mapas conceptuales, listas, párrafos, guías, palabras claves, todo sirve a la hora de ordenar las ideas. Y ni hablar de ver el guión final de un proyecto antes de pasar a producción. Porque una de las cosas que vamos a ver a lo largo de la clase es cómo, por ejemplo, escribir guiones de videocasos o guiones de comerciales en sí mismos. Y cuando vos ves la estructura de un guión, te sirve mucho de base para ver si te estás olvidando de algo, si estás siendo muy reiterativo, si cuando lo lees de corrido se termina de entender la idea que vos te estabas tratando de decir, si te olvidaste de poner el logo del cliente en ningún lugar, te puede decir muchas cosas ver la estructura completa de algo, sea de un comercial, sea una presentación en la que contás paso a paso las ideas, como decía Bernardo, que se vería más adelante de las clases, pero todo tiene una base de redacción. Si la redacción no es clara y concisa y no tiene un orden lógico de las cosas, no se va a contar de forma clara. En ese sentido les traigo una anécdota porque es muy así. Muchas veces uno, incluso particularmente desde mi trabajo que estoy haciendo hace bastante, vas a tus directores creativos y le caes con un montón de pensamientos, tuve esta idea, y es como, y en el mismo relato te vas dando cuenta dónde por ahí sí cerraba, dónde por ahí no, dónde, y tenía uno de mis directores creativos cuando iba así toda atragantada porque tenía una idea que quería contar y tipo, no podía, tipo, me decía, mira, parece buena, pero anda, si la puedes escribir en un párrafo, seguro que va a estar mejor y seguro que está buena, porque algo que podés escribir en un párrafo y contarlo en un párrafo, seguro que es una idea cerrada. Después vemos si tipo, podría ir, pero es esto, la redacción ordena también ideas. No solo para presentarlas con clientes, no solo en presentaciones, no solo a nivel persuasivo, ya sea en la instancia de racionales para presentar un concepto, o ya sea en la instancia del concepto mismo,
con todas las palabras minuciosas que tiene la elección de un concepto, porque es algo tan corto y tan pregnante cuando es bueno, que eso, aunque sean 2 palabras, es un montonazo. Ahora vamos a seguir sobre esto, pero hay algo que tiene la redacción y es, más allá de si están más orientados a la dirección de arte o a la redacción, es si podés escribir una idea en un párrafo, seguramente esa idea tenga la circularidad que necesita y la fuerza que necesita. Si no lo puedes hacer, te vas a dar cuenta cuando los estés escribiendo y ahí vas a cerrar algunas cositas que le hayan quedado abiertas. Y es por eso que decimos que la redacción es muy importante porque te enseña a ordenarte, te estructura en cierto sentido. Una Totalmente. forma de pensar también. Al igual que Totalmente. la dirección de arte también es una forma de pensar, pero bueno, tienen que estar ahí dialogando. Bueno, y justo también a pie con la dirección de arte, seguro que allá también les van a hablar de algo como esto, de que escribir menos a veces dice más, la famosa regla de menos es más. También aplica redacción, por esto que decía Gret, sintetizar una idea en un párrafo y poder contarla de forma simple es lo mejor para poder vendérsela a otra persona y que la otra persona no se embole a la mitad de nuestro discurso. Y acá tenemos un ejemplo de una publicidad, les pedimos perdón por la calidad, pero es una publicidad de hace unos años y no pudimos encontrar la mejor calidad. Pero es un ejemplo de Jorge, cómo... ¿Cómo? no, digo, Jorge nos dijo jóvenes y talentosas, pero de golpe trajimos una publicidad del año de ñaupa y estoy dudando sobre lo de jóvenes, talentosas, muchas gracias Jorge, pero ya empecé a dudar sobre la juventud. Pero la verdad es que sintetizaba un montón esto. Si el ejemplo es bueno, siempre funciona. Pero bueno, la idea de esta idea es cómo a veces podemos ser sintéticos con una palabra o elegir hacer todo lo contrario. ¿Y vos? ¿A qué te dedicas? ¿Yo? Sí. Eh, Mira, básicamente me encargo de la parte comunicacional de una compañía. Me encargo de proyectos New Business que me asigna directamente la gerencia general. Por ahí no está bien que sea yo el que lo diga, pero hoy en día ocupo un lugar fundamental en el crecimiento económico de la empresa. De mí depende captar futuros clientes a través de un contacto telefónico uno a uno. Para darte un concepto más global, soy el eslabón principal entre la compañía y el mundo exterior. Ah, sos telemarketer. Sí. Bien. Schneider, lo que importa es lo que sos, compartilo. Bueno, con este ejemplo voy exagerado, pero muy acertado de parte de Schneider, nos parece que es un poco esta la idea, de a veces complejizarla y tratar de contar una idea de forma como muy pomposa y ponerle un montón de adornos y artilugios para que suene más grande. Quizás no es lo mejor. Capaz tener una bajada concisa, tener las palabras exactas para decirlo, es lo mejor. El poder de síntesis de un redactor es muy importante y es algo que vamos a trabajar a lo largo de las clases. De vos tenés una idea, bueno, ¿cuál es la mejor frase que lo resume? ¿Cuál es el concepto o el claim que vas a mantener a lo largo de tu campaña y te va a identificar? Y en esto mismo es donde pensamos que también es importante el poder de síntesis, en la elección de las palabras. Porque, por ejemplo, McDonald's, todos lo conocemos, podría haber elegido como su concepto me gusta, pero como que quizás sintió que era demasiado genérico y no le funcionaba. Entonces dije, bueno, ¿por qué no vamos a algo más regional? Un me copa, me garpa. Y quizás ahí se estaba alejando un poco del target, estaba yendo a un lugar un poco más, no sé, más pendejo, un lugar como un poquito más urbano y demasiado porteño, estaba segmentando demasiado, dejando a la familia fuera, y terminó resolviéndose con un me encanta, porque le funciona, es un poco más grandioso que me gusta, pero no es me fascina, me quita el sueño, porque era demasiado sobreprometedor. Es un poder de síntesis y una elección de palabras que deja fuera un montón de palabras. Al elegir estamos dejando fuera un montón de otros conceptos, y este es el poder de síntesis que hay que trabajar como redactores. Y este también es un buen ejercicio a la hora de un titular, porque uno piensa que de golpe a un concepto, que tiene el concepto o el titular perfecto. Estoy hablando de las estructuras bien cortas que tenemos en publicidad, de redacción. Y de golpe decís,
Sí, está perfecto. Bueno, está perfecto, vamos a ver si está perfecto. Vamos a cambiarle una palabra y ver si esa palabra era realmente esencial para ese concepto o no. Cuando tenés algo que parece terminado, te conviene romperlo un poquito, a ver cuánto se rompe y cuánto no, para darte cuenta si era ese la palabra o no era. Por ejemplo, estas son cosas que parecen simples, pero a la hora de tener que expresar todo un posicionamiento de una marca en 3 palabras, en 2 palabras, una palabra es el 50% de lo que tenés que decir y tiene que ser one shot. Entonces, en ese sentido, es importante también tener todo un abanico de palabras, todo un abanico de sentidos y poder darte cuenta cuál es la correcta. ¿Y cómo te das cuenta cuál es la correcta? Te das cuenta cuál es la correcta, por ejemplo, haciendo un campo semántico de la marca de la que estás hablando, ¿entendés? Estoy hablando del universo de Star Wars. Bueno, voy a usar galaxia, universo. Voy a usar semántica tecnológica, voy a usar, ¿entendés? Desde ese lugar ahí vas nutriéndote de palabras para después decir, ok, este es mi campo a trabajar y son las palabras que me van a servir para seguir construyendo sentido. Aunque sea una palabra, va a importar. Miren McDonald's. Me gusta, después de las redes sociales, no sé, quizás hubiese sido otra la elección, ¿no? Pero me gusta, me encanta esta hace un montón. Julián, veo que tenés una pregunta, pero si querés la podés hacer por el chat o al final de la clase. Igual si es urgente también podés hacer. No, tranqui, era nada más algo que me pasó con este ejemplo, que siento que como que la M está como redundante. O sea, por ahí me hubiese gustado que incluyan el logo de McDonald's para la M y hacer, o sea, como incluir el logo de McDonald's en la frase, ¿entendés? Entiendo, pero quizás también fue una elección en el sentido de que McDonald's juega mucho también con la cuestión de de más de una M, por una cuestión de de que sea sabroso. Entonces creo que desde ese lugar también fue una elección, me atrevo a decirlo. Sí, y hay una cuestión quizá de lectura, ya más del lado del diseño, que hay que ver si en todas las aplicaciones el me encanta, empezando con la M de los arcos, sería plenamente legible. Pero bueno, esa es una cuestión un poco más inclinada hacia el diseño y Álvaro va a poder contestar más desde la parte de dirección de arte. Absolutamente. Se lo tiramos para él, pero nosotras desde Es la edad, Álvaro. lo tomamos. Pero está bueno el punto, está bueno hacer esas búsquedas para tratar de depurar como la mejor versión del logo. De eso se trata un poco, de ir probando y hacer ese ejercicio. Ok, buenísimo, gracias y disculpen que interrumpí así con la mano, pero entré tarde y no sabía que tenía que esperar al final o preguntar por chat, pero la verdad que era algo que lo sentí y quería... No, por favor, por eso, vi la mano levantada y fue como obvio. Gracias. Bienvenida a las participaciones siempre. Bueno, Bret, te dejo hablar a vos un rato, ¿querés? Dale, igual, hablé. Vamos. Igual soy re charlatana, yo por eso me conté. Porque escribir bien es sexy. Hablando de campos semánticos, tenemos acá Chayanne, para los fans, las fans. Sexy con todas las letras bien puestas. ¿Qué quiere decir? Que un titular bien escrito, que algo bien escrito es atractivo. Y acá está nuestro juego de palabras, porque somos redactoras y nos encantan los juegos de palabras. Esto también es una decisión. Muchas veces uno está viniendo a esto de los campos semánticos, muchas veces uno hace estos juegos de palabra que hay marcas que se la bancan más, hay marcas que se la bancan menos. También puede ser un estilo de redacción de cada uno va adoptando los diferentes estilos, pero sí hay algo que, si vos estás diciendo que un texto es sexy, a veces, supongo que cuando vieron a Chayanne y vieron sexy, dijeron como, bueno, se fue de tema un poco esta charla, y no, en realidad estamos hablando de la atracción de las palabras, y nos pareció como interesante poder relacionarlo desde este campo semántico de lo sensual también. Pero, como ven, esa es una decisión de redacción, y esas son todas las decisiones de redacción que uno toma, incluso haciendo una clase. Exacto, y por eso es un poco esta razón, ¿no? Porque a qué le decimos un titular bien escrito es al que termina siendo sexy para el que nosotros queramos que se sienta atraído hacia nosotros.
Esto se hace con la elección de palabras, con Chayanne de fondo, con el tono que manejamos, porque acá es para reírnos y un pase de comedia, pero capaz necesitas un tono más formal, por la cadencia o el ritmo que generas en un titular, porque puede ser un titular con un montón de oraciones cortas, puede ser una oración mega larga. Con todo eso vas generando, según el target, o sea, las personas a las que les querés hablar, la forma más sexy posible para que lean este aviso. Y que con esto tengan ganas de seguir leyendo sobre vos. O sobre la marca. O sobre, claro, bueno, sobre vos me refiero a la Ese es el marca. tema, no. La marca, el publicista, el medio o donde sea que estés escribiendo. No solamente hablamos de un aviso, una gráfica publicitaria, de cualquier tipo de cuestión. Si escribís una nota en un diario, Sí, cualquier... creo que hoy en día, igual tampoco es una clase para teorizar sobre la información, el mundo de la información y el mundo de la publicidad, pero que cada vez las líneas son más cortas, cada vez hay más publinotas y cada vez hay más, y cada vez la publicidad también toma más lo que uno llama el marketing de propósito, o la cuestión de las noticias, o la cuestión de real time. Entonces siempre hay una cuestión de que no importa desde qué lugar estás redactando, siempre puede ser más del ámbito de la información o del ámbito del marketing o del ámbito de las ideas, pero siempre estas reglas van a ser válidos. En periodismo tenés titulares y tenés que atraer con un titular, porque si no la gente no va a leer la nota. En publicidad tenés titulares, conceptos, tenés que atraer con un titular y con un concepto, porque si no la gente no va a tener pregnancia de la marca ni de la campaña que estás haciendo, y siempre va a pasar esto en algún sentido desde el mundo de la publicidad, pero también desde el mundo de la redacción. Porque para no escribir como lo hace el resto, tenés que saber qué es lo que hace el resto. Y esto es algo que sí. Cuando estamos hablando del mundo de la redacción, y ahora sí un poco más desde la redacción publicitaria en el sentido más de la redacción corta, por ahí no son los 5.000 caracteres de un artículo periodístico, pero por ahí sí lo es. Tenés que saber qué está pasando y cuáles son las referencias y cuáles son las estructuras que también se están trabajando hoy en día y cuáles son las reglas de las redacciones y las reglas de las estructuras para, si tenés ganas las usas y si tenés ganas las rompes. Pero ¿cómo vas a saber cómo romper una regla si no sabes la regla? Entonces, en ese sentido, a veces, y en la redacción muchas veces pasa esto. Antes de continuar con esto, por ejemplo, viniendo a la publicidad que les mostramos de Schneider, la tomamos como desde un lugar podés decir algo súper grandilocuente y hacer un montón, ayornar un montón, un puesto que es telemarketer, cómo lo podés decir en una palabra y cómo lo podés decir en un montón de párrafos, pero en realidad esa publicidad es muy efectiva y está muy buena porque está en cierto sentido jugando con eso, ¿entendés? Metiéndose en, podías decirlo con una palabra y lo dijiste en 20 porque querías ser grandilocuente. Bueno, el redactor de eso dijo, voy a describir todo así y lo voy a solucionar en una palabra. ¿Para qué? Para mostrar el sentido del chamullo de un tío. Sí, Del chamullo exacto. muy porteño. Pero en ese lugar uno sabe la regla y está decidiendo llevar esa regla como recurso. Pero para saber cuáles son los recursos que tenés, está bueno saber reglas, estructuras, ritmos, conocer géneros, estilos. Perdón, Caro. No, así que, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver a lo largo de las clases es formas comunes, por ejemplo, de estructurar un videocaso. Una vez que nosotros ya hicimos una idea, filmamos una acción, hicimos algo en el obelisco, lo que quieran, ¿cómo cuento la historia? Hay formatos comunes para contarlo, que no en nuestra materia vamos a ver un pantallazo sobre eso y se va a profundizar también en otras más adelante, pero podés salir de esos formatos también, pero para poder salirte tenés que saber cómo es un típico videocaso. Y así como en el caso de los cases, aplica a cualquier otro tipo de formato. Conocer el estado del arte, como también le decimos, conocer en qué situación están las cosas. Acá trajimos un ejemplo que espero que conozcan, si no lo conocen igual lo vamos a ver, pero por ejemplo hay un lugar común que siempre desde marketing más que desde el lugar creativo,
nos dicen a la hora de redactar, que es no entrarle por la negativa a un concepto, ¿no? De no empezar con no, un copy, no empezar con no un titular, es como una regla general que es como, bueno, pero si estoy diciendo algo que por ahí es positivo, no lo puedo decir con no, hay algo así. Pero bueno, de golpe, frente a esa regla, esta campaña lo tomó como algo de que un recurso para llamar la atención, frente a, bueno, ahora que estamos en época de mundiales, nuevamente creo que aplica más, incluso este caso. Vamos a verla. Ay, spoileé. Bueno, y con esta campaña que tuvo su bajada también en espacios gráficos, en vía pública, que empezó siempre con un teaser de no mires Netflix, que no lo firmaba él mismo, se basó específicamente en todo lo contrario con esto que nos piden siempre de no comunicar en negativo. Es un ejemplo muy simple y que esperamos que hayan visto por la calle porque tuvo bastante prensa, estuvo muy bien. También hablamos bien de la competencia a veces. Realmente es esto, es encontrar los pequeños huecos comunes para ver de qué manera les podemos dar una vuelta y explotarlos. Bien, bueno, y la última razón es porque en una de esas escribir les puede terminar gustando. Es una cuestión de prueba y error, es un animarse a escribir en todas las cosas que vamos a ir charlando en las clases, hay diferentes géneros, estilos, formatos, ver qué pasa. Capaz descubren que son muy buenos escribiendo en un tipo más novelesco, pueden ser un Cortázar, pueden convertirse en Twitstar, pueden ser solo buenos copies creativos y eso es sensacional, porque lo bueno de ser un copy creativo es que sos como un actor y tenés una chance todos los días para probar diferentes tonos y performances, porque cada brief es una cosa diferente y los clientes van variando todo el tiempo. Entonces, si vos tenés una base estilística y una base de estructuras, y te toca trabajar un día con Fredo, otro día con Disney, otro día con TIC, podés estar variando todo el tiempo los tonos, y vos vas a tener las estructuras y las herramientas para hacerlo. Es súper valioso tener una base sólida para que no te vuelvas loco haciendo el switch brief a brief. Y no me canso de repetir que no es únicamente para trabajar con marcas, pasa también en todos los lugares, ¿sabes? Desde la cuestión del periodismo, que tuve mi pasaje por ese lugar hace muchos años. Nada, también, bueno, uno puede tener un estilo propio y tener una columna y una manera de escribir, pero también uno muchas veces trabaja por un medio, el medio tiene su editorial, tiene su estilo y también lo tiene que ir switcheando. Y para ir switcheando, para encontrar tu tono, pero también para saber los tonos de los medios en los que trabajas, es una cuestión de práctica, de ejercicio y de oficio. Y bueno, esto era un poco justo esto. Está perfecto, es el pie perfecto, porque bueno, les queríamos resaltar esto de que es válido para todo tipo de industria, agencia publicitaria, editorial, televisión. Nosotras trabajamos dentro de tele en el cliente y sin embargo trabajamos con muchísimos brief, tonos y estructuras diferentes. Trabajando en radio, donde sea. Es importante escribir bien por todos estos motivos que les estuvimos contando y para poder comunicar sobre todo con claridad tus ideas y además de ser pertinente, lograr ser relevantes y diferenciarnos. Y bueno, esto es un poco todo lo que les queríamos contar hoy. Esperamos que les haya servido y no haberles generado confusión.